dentro de nuestras normas de información financiera. ¿Ok? Déjenme avanzar aquí el cursor para poder ir viendo nuestra presentación. Emilio, porque no le puedo avanzar yo aquí a la... Nada más ponte enfrente en el escritorio, hazle clic y con eso ya lo vas a poder avanzar, para tomar el control. Aquí. Ok, a ver. Ahí estás, ya avánzalo. No logro avanzarle. Ya, listo. Ok, gracias. Vamos a partir del fundamento de la contabilidad. ¿Qué nos dice el fundamento de la contabilidad financiera? Como todos sabemos, la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuradamente información financiera. ¿Qué información financiera? Los 4 estados financieros básicos. Y básicos porque no es porque sean los más simples, sino son los que necesita toda administración de las entidades o cualquier interesado en la información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad que incluyen las transacciones, las transformaciones internas y otros eventos que conllevan a la presentación de información financiera. ¿Para qué se requiere esta información financiera? Se requiere para tomar decisiones a los interesados y facilitar a los diversos lectores el contexto de la información financiera que se debe preparar periódicamente. Los 4 estados financieros se tienen que preparar periódicamente, es decir, cada mes. Sin embargo, en algunas entidades económicas solo se preparan 2 estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Como bien hace un momento les comenté que hay que tomar decisiones basadas en la información financiera, es muy importante tener los 4 estados financieros, los 2 que comenté, más el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Todo esto es para facilitar la toma de decisiones en su conjunto, porque como vamos a ir viendo más adelante, cada estado financiero cumple con un propósito. Sin embargo, para la toma de decisiones necesitamos tener e interpretar toda la información financiera en su conjunto. ¿Ok? Entonces, seguimos con el concepto y las clasificaciones de las NIF. En nuestro país, nuestras normas de información financiera es el conjunto de reglas que regulan la información de los estados financieros, así como sus notas. Cabe señalar que los 4 estados financieros que se tienen que presentar deben ir acompañados de las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros son propiamente las revelaciones mínimas que deben contener los estados financieros, porque cumplen o deben cumplir con ciertas reglas de revelación, porque así nos lo marcan las normas de información financiera. Para que los estados financieros sean aceptados y sean estructuralmente bien conducidos, se requieren de emitir las notas a los estados financieros, y las notas a los estados financieros son revelaciones o aclaraciones a ciertos rubros de los estados financieros. No se tiene que poner todo lo que ustedes quisieran. Existen reglas de revelación y es lo mínimo que tendríamos que decir en los estados financieros. Siguiendo con el concepto de que son las normas de información financiera, las normas de información financiera regulan la información contenida
en los estados financieros y a sus mismas notas, en un lugar y fechas determinados, que además son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la información financiera. Recordamos, estamos hablando de lo que es el contexto de las normas de información financiera en nuestro país. Cabe aclarar que las normas de información financiera en nuestro país están muy alineadas al contexto internacional. ¿Y cuál es el contexto? El contexto internacional son las normas internacionales de información financiera, o mejor conocidas por sus siglas en inglés, por las IFRS, que ese es el compromiso que la comunidad empresarial asumió para que todos los países nos alineáramos a ese contexto, a las normas de información financiera internacionales. En México se hizo un proceso de convergencia, se tenían los principios de contabilidad, se revisaron, aparecen las normas de información financiera, revisando los principios de contabilidad generalmente aceptados que se tenían, comparándolo con la norma internacional y emitiendo una nueva norma de información financiera en nuestro país que están muy alineadas al contexto internacional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo están estructuradas? Como bien lo ven ahorita, están estructuradas y tiene básicamente 3 apartados. El primer apartado que son el marco conceptual. Ahorita vas a ver el marco conceptual y son los fundamentos para la estructura de las normas de información financiera. Después vienen las NIF particulares. Las NIF particulares, que son la serie B, que es, la serie B está enfocada a lo que son las reglas de preparación de los estados financieros. ¿De cuáles? De los 4 estados financieros: balance general, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. ¿Cuáles son las series C? Las series C son las normas de información financiera que se aplican para los rubros específicos de los estados financieros. Déjenme ponerles un ejemplo. En el balance general existen, en el balance general existe un rubro que se llama efectivo. Existe una norma de información financiera de la serie C, que es las reglas específicas al efectivo. Esa regla específica al efectivo debe contener el concepto, debe contener las reglas de evaluación, debe contener las reglas de presentación y las reglas de revelación. La NIF C1 habla específicamente al efectivo y esas son las características o la manera en cómo debemos de estructurar el efectivo, el concepto, las reglas de evaluación, que la regla de evaluación no es más que la determinación del valor de una operación para después hacer el registro contable. Ya que tenemos la evaluación, el registro contable y la forma en donde se tiene que presentar en el balance general, entonces también en las notas a los estados financieros tendríamos que aclarar ciertas características o ciertas cualidades que tiene el efectivo. ¿Sí? Entonces, Haz clic en la pantalla nada más, Fernando, y vuelves a tomar el control. Ok. Déjenme regresar entonces, porque me faltaba nada más decirles. La serie D son reglas específicas a los rubros del estado de resultados. Y la serie E son reglas específicas para ciertos giros especiales, por ejemplo, la ganadería, la silvicultura, las asociaciones civiles, ahí se especifican las reglas. Y también tenemos las INIF, que son interpretaciones a las normas de información financieras que se tienen que se tienen aquí en cada una de las series, y las ONIF, que son orientaciones a las normas de información financiera. ¿Ok? Entonces,
vamos a hablar de la premisa fundamental de los estados financieros, de la información financiera. Como premisa fundamental es la utilidad, y es sobre la cual existen las características cualitativas de la información financiera, que son 4. La primera es confiabilidad. Los estados financieros deben ser confiables. Los estados financieros deben ser relevantes. Deben ser comprensibles y deben tener comparabilidad. La comparabilidad, aunque más adelante lo mencionamos, debe ser basado en la consistencia. Es decir, para tomar decisiones basados en la información financiera, se requiere hacer comparabilidad. La comparabilidad es que debo ser consistente en la aplicación de una norma de información financiera, la del ejercicio pasado con relación a este ejercicio o del periodo en que esté, que esté tomando decisiones o analizándola. La confiabilidad es la información financiera debe cumplir con su contenido, el cual debe ser congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basadas en esa información. Debe ser congruente la información financiera con relación a sus transacciones. Esa es la primera característica, confiables. La siguiente característica cualitativa de los estados financieros deben ser relevantes. Los estados financieros deben influir en la toma de decisiones de quien las utiliza. Para que la información sea relevante, debe cumplir con lo siguiente. Servir de base en la elaboración de las predicciones y en su confirmación, es decir, en la posibilidad de predicción y confirmación, y debe mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente, que se le conoce como importancia relativa. Aquí nada más déjenme hacerles un comentario. Los estados financieros no deben ser exactos. Los estados financieros deben ser razonablemente correctos. No es un tema de exactitud, es un tema de razonabilidad para poder tomar razonables decisiones. Y por eso es que existe una característica primordial, que es la importancia relativa. Podemos saber que una cifra X puede tener un error. Sin embargo, ese error debe ser tolerable para que la información financiera sea razonable. No se busca exactitud, se busca razonabilidad. Seguramente ustedes han visto estados financieros dictaminados y la opinión del auditor siempre habla de razonabilidad. ¿Por qué? Porque está basado en este principio de relevancia. ¿Okay? Entonces, viene lo que es la comprensibilidad. Los estados financieros deben ser una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros, es que debe ser fácil de entender a los usuarios de los estados financieros, debe ser comprensibles. ¿Okay? Y comparabilidad. Cuando nosotros hacemos la comparación de las cifras de un año con relación al otro, al anterior o al periodo anterior, deben llevar la misma regla contable que se aplicó. Si las reglas contables podemos cambiarla, sí la podemos cambiar, pero si la cambiamos para que sean comparables, tendríamos que regresarnos al periodo anterior y reconvertir esa cifra
para hacerla igual a la nueva regla contable. Déjenme ponerles un ejemplo. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los inventarios y los inventarios tienen reglas o métodos para la asignación del costo. Una de ellas es PEPS, otra de ellas es costo promedio y otra puede ser WEBS, pero la regla WEBS en México ya no es aplicable, pero sí a nivel de Estados Unidos. Es decir, si yo este año, el año actual, hice mi evaluación de inventarios bajo la regla de PEPS y el año pasado hice de costo promedio, tengo que regresarme al año pasado y reevaluar de costo promedio a reconvertirlo a PEPS para que sea comparable la cifra. Eso significa que tengo que utilizar la regla contable en un aspecto que se llama retrospección o aplicar la regla de forma retrospectiva, pero también hay reglas que te dicen, esta regla no te vayas hacia atrás o no reconviertas, aplícalo de aquí en adelante. Eso significa que tenemos que utilizar la regla contable en forma prospectiva. ¿Ok? Siguiendo con el contexto de la información financiera, de las características, para que la información financiera sea comparable, debe hacerse con las mismas bases y estar apegadas a las normas de información financiera. ¿Por qué existen las normas de información financiera? Existen para que todo mundo las aplique y podamos ser comparables y que nadie emita estados financieros a su libre albedrío. Tienen que ser estructuradas y preparadas bajo ese esquema de las reglas contables, que son las normas de información financiera. Al inicio de la estructura de las normas de información financiera hablábamos del marco conceptual y las reglas particulares. Rápido, el marco conceptual está compuesto por postulados básicos, que son los cimientos de la información financiera. Está estructurado también por necesidades de los usuarios y los objetivos de los estados financieros. Debe existir los elementos básicos de los estados financieros, el reconocimiento y la evaluación, la presentación y revelación de los estados financieros, la supletoriedad, las normas particulares, son las normas relativas a los estados financieros en su conjunto. La serie B está basada en las normas aplicables a la norma relativa a los estados financieros en su conjunto es las normas de información financiera de la serie B. Las normas aplicables a los conceptos específicos de los estados financieros son las NIF de la serie C. Las normas aplicables a problemas de determinación de resultados es las NIF de la serie D. Y la NIF de la serie E son las normas aplicables a actividades especializadas, como lo comentamos hace un momento. ¿Qué son los postulados básicos? Tienen como objeto definir los fundamentos que rigen el ambiente del sistema contable, cómo opera el sistema de información contable en la entidad o en las entidades. Ok, después sigue diciendo, surgen como generalizaciones y abstracciones del entorno económico en el que se desenvuelve el sistema contable de cada entidad. Se derivan de la experiencia y de las formas de pensamiento y políticas o criterios impuestos por las prácticas de los negocios en un sentido amplio. Se aplican en congruencia, desde luego, con el objetivo de la información financiera
en sus características cualitativas. Vamos a platicar nada más. Existen dos tipos de entidades económicas atendiendo a su finalidad. Una que son las entidades lucrativas, cuando su propósito es resarcir y retribuir a los inversionistas o accionistas su inversión a través del reembolso o rendimientos, principalmente utilidades. Y también tienen que participar en su momento si hubiera pérdidas. Y las entidades con propósitos no lucrativos, cuando su objetivo es la consecución o la consecuencia de los fines para los cuales fue creada, principalmente de beneficio social, sin que se busque resarcir económicamente las contribuciones a sus patrocinadores. Un ejemplo, las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles, en esencia, no persiguen un propósito de lucro, sino cumplen o deben cumplir con un beneficio social. Nada más les comento muy rápido la aplicación supletoria de las normas internacionales. Cuando en México no exista una norma emitida por el CINIF, que es el organismo que emite la información financiera en México, tenemos que utilizar una norma supletoria, que principalmente la norma supletoria es la norma de las IFRS. Si en México no existe, primero tendríamos que ir a las IFRS. Si aún así en las IFRS no existe, tendríamos que buscar otra norma supletoria de otro país que esté estructurado bajo el esquema normativo congruente a lo que es el CINIF, el que emite la norma de información financiera de nuestro país. Los 4 estados financieros. Con base en lo que platicamos, que es una breve introducción a las normas de información financiera, porque el objetivo es emitir estados financieros basado en ese contexto, los 4 estados financieros que se deben presentar periódicamente es el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Primero, ¿cuál es el objetivo del balance general? El objetivo del balance general, primero, el estado es un estado financiero estático, es decir, que muestra las cifras a una fecha determinada. ¿Por qué a una fecha determinada? Estamos 30 de abril, tenemos que emitir estados financieros el balance general al 30 de abril. Es decir, que la cifra trae la historia, la cifra del efectivo del balance general, todas las cifras del balance general traen la historia desde que se constituyó la empresa hasta el 30 de abril, basado en este ejemplo, 30 de abril. Por eso es que se dice a una fecha determinada, a una fecha específica. ¿Cómo está estructurado? Está estructurado en 3 partes. Primero, lo que son los activos. ¿Y qué nos representan los activos? Bienes y derechos de la empresa, bien conocido como inversiones. Los pasivos, que son las obligaciones de la entidad y que se consideran como son las fuentes externas, o sea, los recursos que obtiene la entidad que provienen de terceros, de fuentes externas, no de los accionistas. Y el capital contable son los derechos de los dueños sobre los activos netos, mejor conocido como las aportaciones de los socios. Un resumen de lo que es el balance general. Tendríamos 2 partes, la parte izquierda donde tenemos los activos y en esa lámina, como ve cómo se deben presentar las cifras de los activos de mayor a menor grado de disponibilidad. Por eso es que siempre se tiene que presentar el efectivo. Después del efectivo, las cuentas por cobrar. Después, los inventarios.
¿Por qué? Porque se presentan de mayor a menor grado de disponibilidad. Los pasivos y el capital contable, los pasivos es de mayor a menor grado de exigibilidad. Siempre tiene que ir en el pasivo el primer obligación o la primera obligación que se tenga que pagar o que se deba pagar. Y así de mayor a menor grado de exigibilidad. Y el capital contable, igual que el activo, de menor a mayor grado de disponibilidad. Por eso es que primero se presenta el capital contable, el capital social y después las utilidades, porque el capital social tiene menos disponibilidad con relación a las utilidades. Las utilidades es lo primero que se tendrían que llevar los accionistas. Y aquí en un ejemplo más claro, vemos cómo está estructurado. El balance general tiene 3 clasificaciones. La clasificación primera, que es el activo circulante. ¿Y cómo se presenta? La primera parte que se presenta es el efectivo, después los instrumentos financieros, después las cuentas por cobrar, los inventarios, los pagos anticipados. Si existe a largo plazo cuentas por cobrar, se tienen que poner las cuentas por cobrar después del circulante. Y después las inversiones permanentes en acciones. Es decir, si la empresa es dueña de alguna otra compañía, el valor de la inversión de esa compañía se tiene que presentar después del activo circulante y antes del activo fijo. Después vienen los activos fijos, que mal llamados activo fijo, realmente se deben llamar inmuebles, maquinaria y equipo. ¿Y cómo se presentan? Primero se presentan los activos no depreciables y después los activos depreciables. Y aunado a este concepto, los activos fijos son inversiones que se adquieren propiamente para usarlos en la operación del negocio. Ejemplo, una maquinaria. Una maquinaria lo compras para usarla en la operación, lo tienes que clasificar y presentar en los activos fijos. En los activos fijos todos los activos fijos se deprecian excepto el terreno. El terreno no genera depreciación, el terreno genera plusvalía. Por eso es que se presenta primero el terreno y después los demás activos que sí se deprecian. Después vienen los activos intangibles, como son los gastos amortizables, marcas, patentes y crédito mercantil. Por otro lado, los pasivos se presentan como pasivo circulante o pasivos a corto plazo y los pasivos a largo plazo. Después viene el capital contable. El capital contable se presenta como capital contribuido, que es el capital social, las aportaciones para futuros aumentos de capital, la prima en venta de acciones, las donaciones si las hubiera, y después viene el capital ganado o perdido, que son las utilidades acumuladas, las reservas legales, las reservas de reinversión, el resultado del ejercicio y un efecto de actualización si existiera. El estado de resultados. El estado de resultados, primero, es el estado financiero que nos muestra si ganó o perdió la empresa en un periodo. Es un estado financiero dinámico porque se presenta por periodos y se muestran los resultados de las operaciones desarrolladas por la entidad durante un periodo. ¿Cómo se estructura? Se estructura primero lo que son las operaciones continuas, que son todas las operaciones que conllevan la operación ordinaria del negocio y se clasifican primero. Se muestra lo que son las ventas, después los costos y gastos para llegar a la utilidad de operación. Después vienen lo que es el resultado integral de financiamiento u otros gastos u otros productos que no son propiamente de la operación ordinaria del negocio para llegar a la utilidad antes de impuestos. Se determina el ISR y se muestra la utilidad neta. Pueden existir operaciones discontinuas, como cuáles,
desincorporación de áreas de negocio, es decir, si tú vendes una línea de producción, tienes que presentar esa operación en la parte discontinua como parte de otros gastos y otros productos, o partidas extraordinarias, eventos inusuales e infrecuentes como huelgas. Entonces, ahí se tienen que mostrar las operaciones discontinuas. ¿Ok? Entonces, el estado de variaciones en el capital contable. El estado de variaciones en el capital contable no es más que un estado financiero que nos muestra cómo ha variado lo que es la inversión de los accionistas de un periodo a otro. Por eso es que también es un estado financiero dinámico y muestra los movimientos en el capital contable de una entidad durante ese periodo. Su estructura se muestra primero el capital social, su saldo inicial, más las aportaciones, menos los reembolsos y más las capitalizaciones. Las reservas, su saldo inicial. Un ejemplo de una reserva: toda entidad que genera utilidades está obligada desde el contexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tiene que separar de cada año el 5% de la utilidad y ponerlo como reserva legal y no retirarlo, con el propósito de que las entidades no se descapitalicen. ¿Cómo se presenta? Igual el saldo inicial más la reserva del periodo y resultados acumulados. ¿Qué son los resultados acumulados? Las utilidades que va generando la empresa. Igual su saldo inicial más los resultados de ejercicios anteriores, menos las reservas del periodo que las pasamos a las reservas y menos los dividendos en su caso, si los hubiera. También menos las capitalizaciones, es decir, que resultados acumulados la pasemos al capital social. Y el resultado del ejercicio, lo que es el saldo inicial menos los resultados de ejercicios anteriores más el movimiento del periodo. Esta cuenta del exceso e insuficiencia en el capital contable son los efectos de la inflación en la información financiera. Sin embargo, hoy, por cuestiones de inflación, no se está obligado a reconocer los efectos de la inflación en la información financiera. El estado de flujos de efectivo. Primero, ya tenemos un estado financiero que me dice la situación, que nos muestra la situación financiera, es decir, los activos, los pasivos y el capital. Tenemos otro estado financiero que nos dice si gané o perdí, estado de resultados. Tenemos otro estado financiero que me dice cómo se maneja la información financiera, pero es muy importante saber cómo se mueve el dinero de un periodo a otro, cómo genero dinero y en qué lo aplico. Por eso es que requiero un estado llamado estado de flujos de efectivo. Y el estado de flujo de efectivo nos muestra las fuentes, o sea, cómo nos hacemos de dinero, y las aplicaciones del efectivo de la entidad, las cuales son clasificadas en tres rubros principalmente. Actividades de operación, es decir, cómo genero dinero por la operación, el vender, el cobrar, el pagar. Los recursos de inversión, en qué aplico lo que genero de dinero, si compro activos fijos, si compro empresas subsidiarias, principalmente, y de financiamiento, cómo me hago dinero de fuentes externas y en qué lo aplico, si pago dividendos. Y nada más para concluir en este tema de los estados de flujos de efectivo, su estructura es: primero van las actividades de operación, después se presentan las actividades de inversión y después se presentan las actividades de financiamiento. Pero antes de llegar a las actividades de financiamiento, el efectivo excedente entre las aplicaciones
o las operaciones de inversión y de operación se le conoce como el efectivo excedente para aplicarlo en actividades de financiamiento o efectivo a obtener en actividades de financiamiento. Y después vienen las actividades de financiamiento. Llegamos a un incremento o disminución del efectivo para llegar al efectivo final del periodo por las operaciones del periodo a informar en función a lo que son los flujos de efectivo. De una manera resumida en este webinar, pues es principalmente el contexto que lleva para poder emitir estados financieros. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, estoy a sus órdenes. Y gracias, Fernando, a todos los participantes. Buenas tardes. Si gustan abrir sus micrófonos para formular preguntas o bien emplear el chat o bien enviarnos un correo, con mucho gusto los atendemos. De entrada, don Joel Vargas, buenas tardes, gracias. Le comento que sí, este webinario fue grabado y a partir de mañana usted podrá revisarlo cuantas veces considere conveniente a través de nuestra página www.findes.org, sección webinarios. Tengo la pregunta que María Inés, buenas tardes, gracias, nos formula, me la hace llegar por correo electrónico y pregunta, ¿por qué, profesor Fernando, los estados financieros fiscales no pueden ser utilizados para la toma de decisiones? Pues se dice que son estados financieros, unos financieros y otros fiscales. Mira, primero, el objetivo de la autoridad fiscal es recabar, y las reglas fiscales con relación a las reglas contables son diferentes en muchos casos. Déjame ponerte un ejemplo. El registro de una venta para efectos contables, primero voy a lo contable y después a lo fiscal. El registro de una venta no necesariamente debe ser basado en una factura. El registro contable de una venta tiene que ser basado en un postulado básico que se llama devengación contable. Y palabras más, palabras menos, la devengación contable consiste en que las operaciones se tienen que registrar en el momento que suceden, independientemente si se cobran o si se pagan. Hablando de si se cobran en una venta. Si yo ya entrego una mercancía, aún y que no la facture, yo ya tengo que registrar desde el punto de vista contable la venta porque ya se realizó. Sin embargo, para efectos del SAT te dice que tienes que emitir un CFDI, pero ¿qué crees? Aún y que tienes que emitir un CFDI, tú puedes entregar la mercancía el mes de abril y emitir el CFDI en mes de mayo, por la razón que tú quieras. Si lo emites en mes de mayo, eso no implica que tú tienes que declarar o causar el impuesto en el mes de mayo. Primero, lo contable lo registras en abril para efectos contables, porque ahí ya se devengó, ya se realizó la operación. Pero curiosamente también creemos que se tiene que declarar hasta el mes de mayo porque se facturó. Y no, la regla fiscal te dice, tú tienes que causar el impuesto cuando suceda lo primero de tres condiciones: factures, entregues o cobres. O te lo cambio, entregues, factures o cobres. Si tú entregaste en abril, tienes que causar el impuesto también en abril, no en mayo. Sin embargo, el CFDI se creó para fiscalizar las operaciones que realmente se lleven a cabo. Las reglas contables y las reglas fiscales no necesariamente son iguales. Por lo tanto, tenemos que apegarnos más para efectos de toma de decisiones, nos tenemos que apegar a las reglas de las normas de información financiera. Y el objetivo de las fiscales es para controlar y recaudar. Gracias, Fernando. Don Jorge, buenas tardes. Don Jorge pregunta lo siguiente. Represento una pequeña empresa familiar, somos 4 personas las que elaboramos en ella y elaboramos información financiera, pero no con la normatividad expuesta. ¿Ello los hace inútiles?
¿Hasta ahí es la pregunta? Sí. Mira, sí, lo recomendable porque que se tiene que hacer para tomar decisiones es aplicar las normas de información financiera. Yo te diría el por qué. Tenemos que tenemos que tener presentes es la toma de decisión. La información financiera me debe ayudar a tomar decisiones, es decir, cómo estuve ayer, cómo estoy ahora y hacia dónde quiero llegar. Cuando en tu negocio tú tienes competencia y tú quieres ser igual o mejor empresa desde el punto de vista competitivo. Para poder ser competitivo, me tengo que comparar conmigo mismo y además con mi competencia. Pero para poderme comparar con mi competencia, tengo que aplicar reglas similares. Es decir, tengo que aplicar las normas de información, la norma de información financiera que lo estipula la comunidad empresarial. Sí creo que es conveniente para saber realmente cuándo vendes, porque tú puedes vender hoy y facturar mañana, y si registras mañana la venta, ya estás distorsionando la información financiera. Las operaciones se tienen que registrar en el momento que suceden, haya o no facturas. ¿Ok? Gracias, Fernando. Don Sergio, buenas tardes. Don Sergio nos pregunta sobre dónde o cómo conseguir un manual básico o cómo prepararse en la parte básica para poder formular información financiera. Bueno, existen muchos aplicaciones donde hay aspectos básicos. Aquí me voy a permitir decirles que nosotros preparamos en Findes un curso que se llama Contabilidad para no contadores y se les proporciona información para poder emitir la información financiera básica en el contexto de tanto de las normas contables como las reglas fiscales. Pero sí existen algunas aplicaciones al respecto, en YouTube principalmente. Gracias, Fernando. Con ello también damos respuesta a la pregunta que nos formula Circuit Services. Buenas tardes. Tenemos la pregunta que nos realiza Luis Ángel. Buenas tardes, profesor. ¿Es necesario elaborar los 4 estados financieros para personas físicas con actividad empresarial? Yo te diría que sí, no por el contexto fiscal, sino por el contexto de toma de decisiones. Primero, el balance general nos muestra en palabras simples lo que tengo, lo que debo y lo que me sobra. El estado de resultados, si gané o perdí, pero también requiere un estado que me diga cómo genero dinero y en qué lo aplico. Y también necesito otro estado financiero en cómo se mueve la inversión como accionista que yo tengo. Si yo quiero tener un contexto general y muy amplio de la estructura de la información financiera, mi recomendación es sí emitirlos periódicamente, y yo les diría periódicamente, mensualmente, y además agregarles revelación, notas aclaratorias a los estados financieros. Karina, buenas tardes. Nos pregunta Karina, ¿cuál es la diferencia entre una nota y un asiento contable? Y dos, Ok. ¿cuáles son las principales notas de un balance y un estado de resultados? Ok. Primero, repíteme la primera, por favor. La diferencia entre una nota y un asiento contable. Okay. Las notas no es un registro. Vamos a pensar, una nota es solo aclaraciones. Por ejemplo, tú vas con el banco y le pides al banco dinero prestado. Y el banco te dice, ok, sí te lo presto, ya cumpliendo con ciertos requisitos, te presta el dinero, pero te condiciona, oye, sí te presto el dinero, pero para que puedas disponer de este dinero, debes tener una cuenta bancaria y además debes tener un saldo mínimo en la cuenta bancaria. Eso no te está distorsionando la información financiera, pero sí te puede distorsionar la toma de decisiones. Si no conoces eso y no lo revelas en los estados financieros, entonces puedes tomar decisiones diferentes. Una nota es solo aclaraciones y un registro contable sí te modifica una cifra.
Seguramente han escuchado ustedes hablar, en los bancos es muy común que en los estados financieros muestren cuentas de orden. Las cuentas de orden desde el punto de vista financiero en una empresa, normal o común, son aclaraciones, son notas. Muy bien, Y gracias, la otra Fernando. que me dijiste, la otra pregunta, Las principales notas en el balance y el estado de resultados. mire, sí sería ahí un tema mucho más amplio. Nada más les diría, cada norma de información financiera sí te dice cuál es lo mínimo que debes revelar en los estados, en las cifras de los estados financieros. Todos los rubros de los estados financieros deben tener notas. Por ejemplo, el efectivo. Registras, tienes tu cifra, 1,000,000 de pesos o la cifra que quieran, pero aparte tienes que decir en la nota de los estados financieros, oye, ese efectivo tiene o no restricciones. Una. Dos, ¿tienes moneda extranjera? ¿Y a qué tipo de cambio valuaste tu moneda extranjera para mostrarla a cifras en pesos mexicanos? Y así cada rubro, las cuentas por cobrar, qué es lo que tienes que revelar, los inventarios que tienes que revelar, ese material, la información que está ahí en el balance general, todo lo que mostré, cada uno de esos rubros debe tener revelaciones mínimas. Muchas gracias, Fernando. Y bien antes de culminar la transmisión del webinario, les recordamos que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 7 de mayo a las 18 horas abordaremos el tema de manejo de objeciones. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 50 minutos, día 30 de abril. Damos por culminada la transmisión de este webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.